Entonces, fíjense, en este caso, la política de precios mínimos no es necesaria o no hay necesidad de ella. ¿Por qué? Porque el precio de mercado está por encima del precio mínimo que fijó el gobierno. O sea, no es necesaria la política. No tiene necesidad el gobierno de intervenir, porque el mercado, lo que dice, la política lo que dice es que no se puede vender por menos de dos, pero por más sí se puede vender. Y en el mercado el equilibrio está en tres, el mercado es legal. No hay necesidad de la política de precio mínimo. Pero supóngase ustedes que el gobierno decide fijar un precio mínimo, ¿no? Que está por encima del precio de equilibrio. Vamos a suponer que el precio de 3 se demanda 100 aquí. Ese es el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Pero el gobierno dice, no, vamos a beneficiar a los productores. Vamos a fijar un precio mínimo y yo lo garantizo, el gobierno lo garantiza. Porque no se trata de fijar un precio mínimo solamente. Entonces dicen, el precio mínimo al que él se va a vender el kilo de maíz es $4. Pero a $4 los oferentes están dispuestos a ofrecer 120 y no 100. Y los consumidores a ese precio más alto, o los demandantes, están dispuestos a demandar solamente 80. Fíjense que aumentó fue el precio. El nuevo equilibrio, ¿verdad? Se mueve hacia a lo largo de la curva de demanda y de la curva de oferta, porque hay un precio diferente, no hay desplazamientos. Pero a ese precio, entonces se crea un excedente de producción. Cuando el gobierno dice que garantiza el precio es porque este excedente lo va a comprar, entonces la curva de demanda se desplazaría hacia acá, porque el gobierno con la política interviene y logra restituir el equilibrio y garantizar el precio de 4. Pero si el gobierno no tiene dinero para comprar ese excedente o no quiere intervenir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que es lo que va a pasar? Le pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar si el gobierno no está en capacidad de comprar ese excedente? O se dispara, profe. ¿Ah? Se dispara el precio ¿Qué porque, va a o sea, decir el no se mercado? reduce. ¿Cómo se va a disparar el precio? Si hay un excedente, hay más oferta que demanda. ¿Qué va a pasar si No, el gobierno no puede comprar esa sobreoferta, ese excedente? hay pérdidas, no sé, tendrán Eh, que sacar ese excedente, no El sé, por la mercado frontera comienza y a llevarlo a actuar otro lado. y entonces el que quiera vender va a tener que vender a un precio que se aproxime o al precio que equilibra la oferta con la demanda, que es el 3. Aquí la política, si el gobierno no tiene cómo garantizarla, la política no es efectiva. Y eso ha pasado. Por ejemplo, el año pasado, cuando salió la cosecha de maíz, los productores decían que el precio al que le deberían pagar para tener una ganancia aceptable era de 50 centavos de dólar el kilo. Y el gobierno hizo una reunión con los productores y los industriales. Y dijo el gobierno, bueno, tienen que pagar a 50, pero no se firmó ningún acta ni nada. El gobierno no tenía dinero para comprar el excedente o para comprar el maíz a 50 centavos de dólar. El gobierno no podía garantizar eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los productores terminaron vendiendo a 36 centavos de dólar, que era el precio de equilibrio del mercado. Recuerden ustedes que Venezuela no produce todo el maíz que consume. Vamos a hablar de maíz blanco, materia prima para hacer la harina precocida de maíz. Ajá. A la gente prefiere la harina precocida de maíz blanco. No es que no demande la otra, pero en muy pequeñas cantidades, la de maíz amarillo. Ajá, entonces,
ese maíz en un proceso de política donde el gobierno liberó más los mercados y donde se permitieron las importaciones, yo podía traer maíz desde Estados Unidos o desde Brasil o desde Argentina, que puesto en Puerto Cabello y llevado hasta la fábrica, me costaba 35, 36 centavos de dólar. Y el gobierno me permitía importar ese maíz. ¿Para qué? Para que hubiera suficiente oferta, porque el principal problema del gobierno era, su objetivo de política económica principal era combatir la inflación. Y para eso tenía que haber una oferta suficiente, ¿no? Además de las políticas fiscales y monetarias que había adoptado, que nos permitieron salir de la hiperinflación en 2022, ¿no? En enero de 2022. Ahora, el gobierno no tenía dinero y tampoco quiso garantizar ese precio que él sugería que deberían pagarle a los productores. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía plata con qué comprar el excedente de maíz. La industria estaba dispuesta a comprar maíz a 36 centavos de dólar, el maíz nacional, porque ese era más o menos el precio al que podía llegar el maíz importado puesto en la puerta de la fábrica. El maíz sale, el maíz se cotiza en las bolsas de valores, de commodities, y un maíz al precio de la bolsa de valores de Chicago, ¿verdad? Se cotiza a un determinado precio. Luego ese maíz se tiene que llevar a un puerto de embarque. Allí empieza a sumar costos. Luego ese maíz se le agregan otros costos. Hay que pagar un flete, hay que pagar un seguro para traerlo a Venezuela. Y luego llega a Puerto Cabello. Entonces ya viene con varios costos agregados. Y en Puerto Cabello tiene que pagar un arancel de aduanas y un impuesto al valor agregado. Y aún así ese maíz puesto en la puerta de la fábrica, el maíz importado costaba 36 centavos de dólar. Entonces los venezolanos pretendían que se los pagaran a 50 centavos de dólar, el maíz producido por los productores venezolanos. Y el gobierno dice, páguenle 50 centavos de dólar por cada kilo. Entonces los industriales, como no había nada que los obligara, pues no pagaron. Ya estaban con suficiente maíz importado, pagaron Claro, los lo que, trajeron de afuera. los que mejor pagaron, puedo decir que la que mejor pagó fue Polar, que es la que más demanda maíz, la industria que más demanda maíz. Es decir, en ese caso, hay pocos compradores de maíz. Ahí no hay monopolio ni oligopolio, ahí lo que hay es un oligopsonio, pocos compradores. El poder de mercado se ejerce desde la demanda. Entonces Polar fue la que mejor pagó y pagó 36 centavos de dólar el kilo de maíz y otras fábricas pagaron 33 centavos de dólar el kilo de maíz, 30 centavos de dólar el kilo de maíz. Es decir, eh, este, había una componente de la oferta importada y un componente de la producción nacional y los productores aspiraban a un precio que no era real, no era el precio que equilibraba el mercado. Y al final el mercado terminó imponiéndose. Claro, la razón es que el gobierno no podía garantizar el precio que había sugerido. No tenía dinero con qué comprarlo o no quería intervenir en el mercado para dar una señal de que ahora tenía una política más respetuosa de la fuerza de la interacción de la oferta y la demanda, de que era una política más de libre mercado. ¿Para qué? Para enviarle señales a los inversionistas de que el mercado era el que iba a determinar los precios. Eso era una pregunta, pero, ajá, o sea, producirlo en Venezuela estaba saliendo en 0,5. O sea, que un productor de maíz en Venezuela le costaba más producir el maíz que traerlo de afuera, por decirlo de alguna manera. Y Ajá. encima el gobierno estaba regulando el precio, pues eso es algo Bueno, absurdo. bueno, sí, el gobierno para favorecer a los productores sugirió.
sugirió, pero no llegó a regular porque no estaba dentro de la política general del gobierno, que era de libre mercado, de más libre mercado. Es decir, quienes diseñaron la política económica ya no eran los cubanos, eran ya los ecuatorianos de Rafael Correa. Pero es que el gobierno tampoco quería gastar en comprar ese excedente porque tenía restricciones fiscales, porque parte de la política antiinflacionaria no era solamente que hubiera suficiente oferta, sino que el gobierno gastara menos, que tuviera menos déficit fiscal, porque el gobierno ese déficit no lo puede financiar con préstamos del exterior. El gobierno ese déficit tiene que financiarlo imprimiendo dinero, que acelera más el proceso inflacionario. Entonces el gobierno empieza a contraer el gasto, a restringirse en el gasto. O sea, el gobierno lo que estaba aplicando era una política, yo lo dije desde el comienzo, y se lo dije a amigos míos productores agrícolas del Estado portuguesa. Y acuérdense que eso no va a funcionar así, porque el gobierno no tiene capacidad o no quiere comprar el excedente, que es el que va a garantizar que ¿y a cómo lo tendría que comprar el gobierno? A 50 centavos de dólar, ¿no? Entonces, bueno, eh, una aclaratoria, Omar. Ajá, Cada productor agrícola tiene una función de producción diferente, por lo tanto tiene unos costos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que a 36 centavos de dólar, los productores de maíz que tengan rendimientos por debajo de los 4.000 kilos, están con pérdidas, así de sencillo. El que no saque 4.000 kilos por hectárea tiene que salir al mercado. Entonces se van a quedar solo los más eficientes, que son los que pueden competir con el maíz importado. ¿Están entendiendo? Que el sí, mercado claro, hace limpieza, el mercado hace limpieza, en el mercado sobreviven los más aptos. Es decir, un productor de 2.500, 3.000 kilos por hectárea no puede seguir sembrando maíz, man, porque va a tener pérdidas. Y claro, esa es la, profesor, lo que pasa es que eso es toda una cadena de cosas. O sea, bueno, por eso, la inflación es un impuesto para el productor también. Y muchos de claro. los agroquímicos vienen de afuera. Entonces, claro, se pone a producir maíz, saca sus cuentas y lo tiene que vender a 0,50 y encima el gobierno esperaba una regulación de precios, pues es lo que digo que es algo absurdo. O sea, que producir acá pues es todo un reto, pues. Voy a compartir nuevamente. Y estoy de nuevo con la. Es que la primera parte que estaba grabando ya se continuó y ahora estoy aquí ok, estoy con la segunda parte de la grabación. Voy a tener que colgársela en dos partes, la clase. Entonces, fíjense, este detalle, ¿no? Este detalle que es microeconómico, esta situación que es microeconómica, lo que lo estoy tratando de ubicar en el contexto de una política económica más general. O sea que el ministro de Agricultura y Tierra, por mucho que se reúna con los productores, tiene que coger línea, es de lo que diga la vicepresidenta que está a cargo de la economía del país, que es Delcy Rodríguez, con sus asesores. Esa política, ahorita el gobierno debe tener muchas presiones y debe haber una gran discusión dentro del gobierno sobre si vuelven a los controles de precios o si siguen con la política de libre mercado. Mi opinión personal como economista es que eh, la economía está desequilibrada, hay más demanda que oferta
vamos a sufrir de todos modos, se va a seguir evaluando. Pero si nosotros vamos a los controles de precios, vamos a sufrir más. Traduzcan ustedes al chiste cubano, que solamente se lo puede echar en privado, no lo puedo grabar aquí. La Es- situación está mala porque vamos a comer de aquello. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no va a alcanzar para todos. O sea, si vamos a los controles, la situación va a ser más grave, más difícil que si dejamos el mercado actuar. Lo que pasa es que va a haber presión de la gente porque la gente se desespera, la gente no sabe de economía y dice que intervenga el Estado porque están especulando. No, no es que están especulando, es que hay todo un conjunto de factores que hacen que estemos otra vez en un proceso de alta tasa de inflación. El año pasado la tasa de inflación fue de 48%. Este año va a superar el 200%. No estamos en hiperinflación. No estamos en hiperinflación, pero obviamente que eso deteriora el poder adquisitivo de la gente y no hay recursos en el país para parar esa situación. No tenemos dólares suficientes. Entonces el precio del dólar tiene que buscar también su nivel de equilibrio en el mercado. Entonces tenemos dos mercados. Uno que es el oficial para el tipo de cambio, el BCB que sale todos los días. Y otro que es aquel que ustedes saben que existe, pero que el gobierno no quiere que existe, pero existe. Porque el que quiere un dólar y no lo consigue en la banca, al tipo de cambio oficial, va a ir a buscarlo en el mercado negro. Si el mercado negro va a existir cuando hay un control de cambios donde el precio del dólar está por debajo de su nivel de equilibrio. ¿Dónde debe estar ese precio del dólar? Entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro, el mercado paralelo. Por allí debe andar. Pero tenemos dos mercados, uno legal y otro que es ilegal. Y por eso es que han cerrado una serie de páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, pero los mercados existen, actúan independientemente de la voluntad de los gobiernos. Entonces, esa es una situación que tenemos allí. Vuelvo con este caso de política, de la política de precios mínimos, es bien realista. Esto puede tener éxito solo si el gobierno decide intervenir para comprar el excedente que se va a generar cuando el precio mínimo se fija por encima del precio de equilibrio del mercado. Si no interviene el gobierno, al final el mercado va a actuar para llevar el precio al punto de equilibrio o muy cerca del punto de equilibrio, que fue lo que sucedió el año pasado con la cosecha de maíz. Y repito, entonces, ¿qué factores están actuando sobre el precio del producto nacional? El precio del producto importado, porque es la alternativa que tienen los productores de harina precocida de maíz, de alimentos balanceados para animales, etcétera, que utilizan el maíz como materia prima. Entonces, lo puedo comprar en el país o lo puedo importar, pero no le puedo pagar al productor nacional un precio superior al que me costaría importarlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los productores si el gobierno no está interviniendo o no puede intervenir o no tiene plata para intervenir? Tienen que mejorar sus rendimientos. Y ahí es donde el mercado es una máquina que muele a los productores más ineficientes. Repito, en este momento, el que no tenga 4.500 kilos de rendimiento por hectárea en maíz no puede competir con el precio del producto importado y por lo tanto va a tener que tener pérdidas, va a tener pérdidas. Entonces, por eso cuando tú dices, Omar, que le cuesta producir a un productor nacional, no, le cuesta producir a algunos productores nacionales, porque hay productores de maíz que sacan 7.000, 8.000 kilos por hectárea, hasta 10.000 kilos por hectárea.
Esos productores son los que se quedan y pueden competir, pero hay productores que van a salir del mercado. No pueden seguir produciendo porque van a producir a pérdida. ¿Algún otro comentario? No, perfecto, perfecto. Y entonces, Profe, eh, ah, una pregunta, y por ejemplo, el pequeño productor, ¿verdad? El que no entra en eso, ¿sí? Porque lo muele el tenemos por lo menos, mercado, lo muele el mercado. El mercado no tiene exacto, corazón. El mercado no exacto, tiene no puede, corazón. Y si el gobierno no actúa o no tiene con qué actuar, por supuesto que el gobierno no puede hacer política para esos pequeños productores y entonces se agrava el problema de la regresividad, de la desigualdad en las áreas rurales. por lo menos, profe, ahorita aquí en Bailadores, la mayoría de pequeños productores lo que está haciendo es alquilar el terreno a grandes productores, pues. Eso es lo que están haciendo aquí, ¿En cuánto están alquilando una viviendo de la, hectárea? Una hectárea, ¿en cuánto le están alquilando? fíjese, profe, un cuarto de hectárea está en $150, un alquiler ¿Por cuánto tiempo? para cultivo de ciclo corto, Ajá, ok. 3 meses. 3 meses, ajá. Ujú. Ahora, en la curva tiene que haber algún punto donde ya ni siquiera por volumen un gran productor le sea factible producir maíz aquí, ¿no? Bueno, te digo, cada productor tiene una función de producción, por eso el curso este comenzó con la teoría de la producción. Es decir, yo no puedo comparar a un gran productor de portuguesa con un pequeño productor de Yaracuy, su función de producción es diferente. Un gran productor de portuguesa, primero tiene financiamiento. Lo poco que financia la banca se lo da a productores seguros, productores que puedan pagar. El gobierno no tiene organismo de financiamiento para el pequeño productor en este momento. No tiene con qué hacer política agrícola para combatir las desigualdades que el mercado va a generar en las áreas rurales. No tiene para intervenir en materia de precios, ¿no? Pues tiene un problema de déficit fiscal grande. O sea, ¿quién va a pagar ese excedente? Esa producción, tendría que comprarla. Todo este rectángulo que está aquí, es decir, si el excedente en este caso es de 40, porque 120 es lo que están dispuestos a ofrecer y 80 lo que están dispuestos a comprar a este precio garantizado por el gobierno tiene que comprar 40 por 4, 160. Póngalo en millones de dólares. ¿Dónde lo va a sacar? El gobierno sugiere, reúne, pónganse de acuerdo, tal, etcétera. Hasta podemos firmar aquí un acta, pero al final, si la agroindustria ya tiene los el almacenado maíz suficiente que pudo importar porque se lo permitió el gobierno, ¿por qué le voy a pagar yo 50 centavos de dólar a un maicero venezolano cuando yo lo pagué a 36 centavos de dólar? Lo puedo traer a 36 centavos de dólar. Dígame usted, por qué lo tengo yo que pagar? Entonces, ajá. Ahora, a 36 centavos de dólar hay productores que pueden ser, pueden tener ganancias. Son los más eficientes, son los que tienen más altos rendimientos. Bueno, estamos listos aquí con lo de precios, la política de precios mínimos, ¿no? Ok. Voy ahora con, ajá. Ahora, los precios mínimos pueden generar ineficiencia económica, ineficiente asignación de la venta entre los vendedores oferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo,
el salario mínimo es 100, pero a 100 no me contraten. Yo puedo vender mi fuerza de trabajo por menos, porque el salario mínimo está fuera del mercado. En este caso, el problema es que el salario mínimo es muy bajo. Nadie va a trabajar por solamente el salario mínimo. Ahora, una política de precios mínimos puede generar excedentes, como les mostré, lo cual genera pérdidas de producción o excedentes que debe comprar el gobierno, aunque no lo requiera, con impacto sobre el presupuesto, con impactos fiscales. Ahora, si tengo un excedente, se estimula también la venta de productos de baja calidad que tendrían, es decir, yo fijo un precio mínimo, pero o no pongo normas de calidad. Entonces el producto de baja calidad va a recibir lo mismo que el producto de buena calidad. Entonces se estimula la venta de productos de baja calidad. Se puede estimular. Incentiva actividad ilegal. Cuando hay excedentes, por ejemplo, aparecen contratistas de fuerza de trabajo por debajo del salario mínimo. Si el salario mínimo está muy por encima del equilibrio del mercado, sobornos o trabajadores o productores dispuestos a vender su fuerza de trabajo o sus productos por un precio inferior al mínimo fijado por el gobierno. ¿Por qué persisten las políticas de precios mínimos? Algunos se benefician. Desconocimiento del funcionamiento de los mercados por el gobierno. Incertidumbre sobre lo que sucederá si se elimina. Entonces el gobierno decide, por ejemplo, mantener la política. Bueno, la puedo sostener. Eh, Estoy transfiriéndole dinero a los productores, pero no importa. Se están beneficiando también pequeños productores, etcétera. Pero alguien paga la cuenta. En economía siempre alguien paga la cuenta. No se olviden de eso, ¿no? Por algún lado, de algún lado tiene que salir ese dinero para mantener la política de precios mínimos. Ajá. Vamos ahora con la política de precio máximo, no de precio mínimo, sino de precio máximo de venta al consumidor. O sea, el gobierno dice, los apartamentos, el metro cuadrado de alquiler de un apartamento no puede ser más de tanto. Bueno, tenemos aquí un primer gráfico. El gobierno puede decir, eh, usted no puede vender un kilo de harina precocida de maíz, no lo puede vender por más de $4 el kilo. A 4 se demandan 100. Dice, es un precio máximo. Quiere decir que si lo vendo por menos no estoy violando la norma, no estoy violando la ley. Entonces, resulta que en el mercado el precio de equilibrio es de 3. El gobierno que dice que no se puede vender por más de 4, si lo vende por 3 no está violando la ley. Entonces, ahí la política de precio máximo no es dañina, no está afectando. Al final el mercado va a llevar el precio a 3. Todo el mundo está actuando bajo la legalidad. Ese es el precio de mercado. Porque aquí el precio máximo lo fijaron por encima del precio de equilibrio del mercado. Ahora, el problema está cuando el gobierno, por tratar de hacer un bien, fija el precio por debajo de lo que sería el precio de equilibrio. En este gráfico que está aquí a la derecha, ustedes pueden ver que el precio de equilibrio es 3 y se demanda 100. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno dice no? Ese será el precio de equilibrio, pero usted no puede vender por más de 2. Escasez. Vean aquí este anaquel No se vacío. va a conseguir en ¿Lo en los recuerdan? anaqueles ¿Recuerdan estos alternativos. anaqueles así? Así es, sí, profe. ¿Ah? ¿Recuerdan Claro, esta imagen? Claro, Sí, sí, profe, claro, la horrible. había escasez. en todos lados, menos en las bodegas y en los supermercados, pero en todos lados había, Claro, porque el pero no gobierno no hay. perseguía a los bodegueros, pero un Ajá, supermercado sí. sí. En España ahorita creo que regularon el precio de los alquileres, entonces
ahora hay un problema porque la gente no consigue dónde vivir porque la Bueno, gente dejó de alquilar, pues. bueno, pero esa situación se ha dado en muchos países del mundo. O sea, eh, la letra entra con fuerza cuando el mercado colapse, cuando el mercado, entonces el gobierno dirá, bueno, ok, tenemos que volver a una política de más libertad de precios, etcétera, o el gobierno tendrá que decir, como hacíamos en la época de controles de precios. Recuerden que entre el 2003, entre enero del 2003 y diciembre del 2018 tuvimos controles de precios muy fuertes en Venezuela, 15 años de controles de precios. Entonces, ¿qué hacía el gobierno cuando la escasez ya era demasiado? ¡Pam! Aparecía un nuevo decreto con un aumento de precios y entonces los precios aumentaban, si estaban en 3, aumentaban a 9, ¿no? O sea, explosivo, es decir, al final el mercado termina por imponerse y los mercados comenzaban otra vez a funcionar por un tiempo hasta que se volvían a desequilibrar. Acuérdense ustedes, yo tengo aquí recortes de prensa que se los puedo mostrar y lamentablemente no tengo fotos de los funcionarios del Instituto de Protección al Consumidor persiguiendo a los supermercados, a los mayoristas, a los minoristas, etcétera, ¿no? Porque no tengo esa foto, la voy a tener que buscar porque eso me ayuda aquí a ilustrar la clase. Esa es la razón por la cual no podemos volver al control de precios, porque vamos a sufrir más. La situación económica es difícil, pero si volvemos a los controles de precios vamos a sufrir más. Entonces, el problema es que si el gobierno lo fija por debajo de lo que debería ser el precio de equilibrio, va a haber más demanda que oferta. Entonces va a generar una situación de escasez, exceso de demanda sobre la oferta, y al final parte de la mercancía se ofrecerá en el mercado legal, pero otra parte se va a ofrecer en el mercado negro a un precio que está muy por encima de lo que hubiera sido el precio de equilibrio del mercado. Entonces, ¿a cómo pagaba usted la leche, el aceite, etcétera, en el mercado negro? ¿A cómo pagaba el papel higiénico? ¿A cómo pagaba todos esos productos que estaban regulados? ¿No? Entonces, ahí está la imagen, ahí está la foto. El problema es cuando el precio máximo usted lo fija por debajo del precio de equilibrio. El problema no es cuando usted lo fija por encima del equilibrio. Tiene que leer el capítulo 5 del libro de Mankey. Por aquí puede ir una pregunta también. Pues yo estoy pensando en el examen. Y como yo voy a permitir que ustedes usen inteligencia artificial, consulten, lean, pues las preguntas van a ser fundamentalmente de interpretación. Y la llamada a un profesor amigo no vale en Todo el vale, examen. utilicen comodines, utilicen lo que... De profe. a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Yo no estoy aquí para rasparlo, Exacto. ¿no? Entonces, No, de si no verdad que aprendieron conmigo y comprende uno. necesitan uno que le explique mejor, machete, dele, ¿no? No, con usted mismo, para llamarlo usted mismo. Bueno, también. No, pues le estoy diciendo. No, comprende uno Le- muchas le- cosas de la vida cotidiana, pues con todo esto. Estoy hablándole de casos que me la he pasado estudiando todos estos años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y la ineficiencia económica que generan los controles de precios? Bueno, si usted tiene control de precios y usted va a abrir una empresa, usted lo piensa dos veces, porque si me controlan los precios, ¿por qué fue que el gobierno decidió fue reunirse con los empresarios, con los supermercados, los industriales? Mire, por favor, estamos en una situación X, para allá, vamos a acordar aquí, por favor, no desborden los precios, etcétera, ta. Eso se puede hacer en el corto plazo, pero en el largo plazo
si la situación macroeconómica no mejora, ahora, si yo veo esa noticia, supóngase que yo soy un inversionista en el exterior y yo quiero meter dinero en Venezuela y yo veo que el gobierno llamó a los empresarios para acordar unos precios y yo quiero producir, por ejemplo, quiero comprar una fábrica de leche en polvo en Venezuela para ponerla a producir. Y yo digo, así el leche en polvo es un producto de primera necesidad. Eso es lo primero que van a controlar. Yo no meto dinero en ese país. Re- ¿Entienden? El mensaje que usted envía con una noticia de esas. Perdón, igual, mira, igual que si usted permite que invadan las fincas y sale en la noticia. Dice, no, ahí no hay respeto por derecho de propiedad. Yo no puedo meter plata en ese país porque hoy me pueden invadir o me pueden expropiar. Entonces el gobierno tiene que cuidarse mucho de eso y por eso es que es el mismo gobierno el que ahora saca a los invasores. Aunque en el caso de la ULA eso no ha funcionado porque la finca El Vigía todavía la tenemos invadida con una orden de un tribunal de hace más de 2 años, ¿no? Ajá, Indira. Profe, quería preguntarle entonces que, aunque el gobierno pudiera hacer las intenciones que fuese, ¿no? Para de alguna manera eh, llegar a un acuerdo con los empresarios que están en el país. Si no mejora el tema macroeconómico, igual no se puede lograr nada. Claro, O pero el gobierno está dejando, lo cual a mí me parece que es correcto. O sea, repito, lo incorrecto para mí sería volver a los controles de precios. Es que el problema es que cuando la viga está en el ojo, no hay Santa Lucía que valga. Si usted vuelve a los controles, lo que va a hacer es poner más grave la situación, porque los productos van a desaparecer de los anaqueles. Profesor, claro, pero pero ajá, si no ¿qué, lo qué, hace, qué profe, opción si hay? no lo hace, supongamos que el Ah, gobierno decide, no voy a controlar precios de nada, ajá. ¿Qué pero opción sigue el hay? problema Ajá, macroeconómico, ajá. ¿Qué opción hay para una ¿podemos persona? avanzar o no? ¿Qué opción hay para una persona que se excedió, fumó, bebió, comió demasiada grasa y por mala suerte le dio un infarto? Dígame usted, a ver, dígame usted que usted es médico, usted es el médico. ¿Qué le va a decir a esa persona? Tener buen seguro médico, porque no. Que, ¿no? Que No, no, ya, pero ¿qué, qué, qué, que qué, qué aproveche le, los qué últimos días le- que le qué le queda, ¿será? pasa a esa persona? ¿Qué le pasa a esa persona con su vida? ¿Qué tiene que hacer si quiere vivir más? Empezar a poner orden, Ese, ordenarse. ok. Entonces, ¿de dónde viene el problema que tiene el gobierno? De un déficit fiscal muy grande que tiene que financiarlo imprimiendo dinero, porque no hay nadie que lo financie en el mundo por el problema político que tenemos. Nadie nos quiere dar financiamiento. Entonces usted para poder mantener a PDVSA funcionando con el déficit que tiene, de cada 10 bolívares, probablemente 6 o 7 sean de cada 10 bolívares que el gobierno imprime digitalmente, 6 o 7 debe ser para el déficit de PDVSA y otro para los otros déficits, ¿no? Ajá, pero ese dinero va al mercado a buscar mercancías. Y para producir esas mercancías, ese exceso de demanda hay que buscar dólares. Y si usted no tiene dólares en la economía suficiente, empieza a actuar el mercado cambiario. Entonces el dólar tiene que devaluarse. Y el gobierno está devaluando. El tipo de cambio oficial del BCB se está devaluando. Todas las semanas aparece un tipo de cambio BCB nuevo, pero todavía está lejos de lo que debería ser el nivel de equilibrio. Entonces el mercado negro va a seguir funcionando. Es decir, usted tiene que hacer una reestructuración total de la economía, un programa de estabilización económica. Usted, para que la gente no sufra tanto con un programa de estabilización económica, usted tiene que tener financiamiento para mantener algunos programas sociales, para mejorar el CLAP, para darle un poquito más de bono de guerra económica a la gente, para darle un poquito más de transferencia monetaria a la gente en los programas de las misiones, etcétera, ¿no? Mientras que la economía se va acomodando, pero usted no tiene financiamiento. Entonces,
Usted no tiene plata para comprarse las medicinas que le recomendó el médico después del infarto, ni para seguir la dieta que tiene que seguir, coño, para reacomodar su régimen alimenticio y que le baje la presión arterial y esto, etcétera, 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 etcétera. Es una situación muy difícil, muy difícil, que tiene componentes ¿no? Y, políticos, por supuesto que los tiene, por supuesto que los tiene. Las sanciones nos afectan fuertemente, fuertemente y, nos su- afectan las sanciones. y sumar que ahora va a haber menos dinero de remesas y todo, porque la gente de Estados Bueno, Unidos le están éramos, sacando. éramos muchos y parió la abuela. Si la gente Verga. manda menos plata, porque bueno, tiene que salir corriendo de Estados Unidos, regresar. Ajá. Bueno, ahora, en toda crisis hay ganadores. Por ejemplo, yo oí el programa de la Cámara de Comercio de Mérida a la gente de la Cámara Inmobiliaria de la ciudad, y en Mérida está aumentando la demanda de vivienda, por lo que dijo ella, la persona que estaban entrevistando. Es decir, que el precio de la vivienda está subiendo un poquito en Mérida porque todas esas viviendas desocupadas y apartamentos, etcétera, la gente que está regresando o que supone que va a regresar en cualquier momento, empieza a sacar sus ahorritos para comprarse una vivienda que todavía están baratas aquí en Mérida, ¿no? Todas las crisis tienen ganadores y perdedores, por supuesto, hay más perdedores que ganadores, pero aún así hay nichos de mercado. Ahora hay cosas que son irremediables y que no van a, por ejemplo, toda esta tragedia que estamos viviendo con las inundaciones, es un factor climático, eso no tiene nada que ver con la economía, pero la lluvia, la furia del Pero agua, bueno, y pasó lo que pasó y estamos viviendo esta tragedia. ¿Cuántas vidas quedan destrozadas, quedan golpeadas por esta situación? Claro, el problema es que en una economía como la que tenemos, la capacidad de resiliencia no es la misma. No es O la sea, que a ellos les va a misma, por costar mucho supuesto que no es la trabajo. misma, por supuesto que no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, es un- profe, ayer leía unas estadísticas y más o menos 500 familias, de las cuales 350 sin vivienda ya, y las otras tienen que desocupar porque están en un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, una demanda ya de 510 yo viviendas. creo que el gobierno regional hizo cosas importantes. Por ejemplo, abrir en menos de 24 horas la vía hacia el Vigía, es un logro, ¿no? Yo no sé de ingeniería ni nada de eso, pero bueno, abrieron la trocha y pasó la gasolina y están pasando alimentos. Sino aquí, yo Sí, ayer no quería, tenía mi camioneta parada, me fui a buscar mi buseta y de repente me dijeron, no, pasó una gandola anoche, entonces saqué la camioneta y me fui y logré echar gasolina, sí. ¿no? Y no había cola, ¿no? Etcétera, gracias a que abrieron esa trocha. Ahora, en el páramo la situación es mucho más difícil. Uno- Yo tengo amigos, por ejemplo, Juan Carlos Rivero está preso allá en Tabay. Sí, claro. Y ahorita en el grupo principal de la maestría está comentando el profesor Clever que el profesor Luis Nava está por allá también varado, creo que es por la Don Perucho y eso ahí Bueno, eh, entonces la nos, entrada. Sí, el nosotros profe, yo estamos dando logré esta clase comunicarme. gracias a la tecnología, ¿no? Y, Exacto. y que yo tengo fibra óptica, pero fíjense, la fibra óptica hoy me sacó 3 veces, ¿no? Entonces imagínense cómo estará el lava. Sí, aquí está funcionando bien, profe, no sé. Bueno, vea, Desde el anoche AVE está empezó a llegar funcionando el mejor que la internet. fibra óptica mía, que Net Sí, hoy 1, está funcionando bien, pero ¿no? tuvimos casi desde el día que llovió que no teníamos servicio. No, no, yo tengo amigos que no han tenido servicio estos días. Este, bueno, entonces, fíjense, las consecuencias de los controles reducen las cantidades transadas en el mercado, escasez, cantidades inferiores al nivel de equilibrio del mercado sin controles, surgen mercados ilegales o mercados negros, bueno, los bachaqueros, fue la palabra que le dimos. Ah, por supuesto, cuando uno viajaba a San Cristóbal, toda la carretera estaba llena de productos de contrabando, aumenta el contrabando.
Por supuesto, lo que no puedo vender en Venezuela a un precio que está controlado, lo saco de contrabando hacia Colombia y viceversa. Entra el producto colombiano también de contrabando porque hay un precio alto que está dispuesto a pagar el mercado negro. Entonces usted veía la leche, tantas marcas de leche colombiana, de harina precocida colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el auge, hubo auge de tiendas que vendían productos colombianos, ¿no? Genera distorsión en la asignación de las cantidades transadas entre los compradores. Quien realmente necesita el producto no lo encuentra, mientras que un oportunista o quien tiene contacto y lo necesita menos y lo consigue. Pero además, los que teníamos vehículos podíamos movilizarnos a buscar el producto, pero el que no tiene vehículo le cuesta mucho movilizarse para conseguir el producto. ¿Dónde es que está el bachaquero? ¿Dónde es que hay que ir a buscar el producto? ¿Dónde es que esto? Etcétera. Pérdida de tiempo y gasto adicional de dinero, las colas. Piense en las colas buscando el producto cuyo precio es controlado. Hay un costo de oportunidad del tiempo de uno, ¿no? O sea, deja uno de hacer cosas para poder ir a buscar el producto. Ustedes se acuerdan lo de la gasolina, ¿no? Lo de la gasolina. Este, Incluso la gente que no sabe manipular la gasolina en los edificios con depósitos de gasolina, con envases de gasolina, etcétera, y más de un accidente hubo por eso, ¿no? Fomenta la reducción de la calidad. Pues sí, si yo no puedo vender a un precio X, no puedo diferenciar mi producto, pues voy a vender una calidad muy estándar o de baja calidad para reducir costos y no tener tantas pérdidas. Aunque existan consumidores dispuestos a pagar precios mayores por mejor calidad, este, entonces eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque el producto está regulado, tiene un precio máximo de venta al público. ¿Por qué siguen los controles de precios? Son una tentación para los gobiernos. Bueno, la presión de la gente, ¿no? Por supuesto. Aquí hace falta gobierno, es lo que dice la gente. ¿Cómo es posible que el gobierno haga algo? Ese tipo me está robando, es un especulador. Ahora, entonces, no es así exactamente. Es decir, si esto se combina con una inflación, los precios están cambiando. Yo soy un vendedor. Ajá, ¿a qué precio voy a reponer yo mi inventario? Es decir, ¿a qué precio tengo yo que estimar el dólar para reponer mi inventario? Porque lo que yo creo que me gané ahorita, lo que estoy es teniendo pérdidas. En un mes, esa plata no vale nada. Entonces, las razones por las cuales se mantienen estas políticas en algunos se benefician y suelen organizarse para defender el control de precios. Incertidumbre sobre lo que sucederá cuando eliminen el control, miedo a lo que pueda suceder, o sea que políticamente puede tener algún beneficio. El gobierno es ignorante o se hace el ignorante sobre cómo funcionan los mercados, se entrampa ideológicamente. Probablemente en el 2013 había un entrampamiento ideológico, en el 2019 se salió de ese entrampamiento ideológico, que es cuando cambia la política económica. Y cuando el gobierno empieza a ajustar la economía. El problema es que el gobierno tiene una situación política de sanciones que afectan también la efectividad de su política. Es decir, decir que las sanciones no afectan, sí afectan al gobierno y por supuesto que nos afectan a todos nosotros. De eso no tengo yo la menor duda, ¿no? Sí, el que está fuera del país no lo sufre, pero los que estamos dentro del país, por supuesto que sí lo sufrimos. Empeora la situación. Bueno, aquí están algunas del caso la época de controles de precios nuestra, ¿no? Las colas, miren las colas aquí, ¿no? Estas son fotos de cola de productos decomisados, de anaqueles vacíos, etcétera. Eso es lo que usted recuerda del control de precios. ¿Ustedes quieren volver a esa situación?
¿Quieren volver a esa situación? Es decir, en economía decimos que lo más caro, el producto más caro es el que no se consigue en el mercado. Así que el mal menor no estamos, no estamos para aspirar a condiciones óptimas, pero el mal menor es no controlar. Y creo que esa Eh, discusión se debe estar dando dentro del gobierno, porque no controlar tiene Profesor, impactos y políticos, pero si un controla, adicional. ah, ajá, Un adicional, que no es lo mismo ahorita que venga un control de precios con el poder adquisitivo que se tenía hace 7, 8 años al que se tiene ahora. O sea, que ahora sería aún peor, me imagino. claro, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y cuántas empresas van a cerrar con ese control de precios? Porque si yo soy un ilegal, un informal, yo me las arreglo, pero una empresa formal, ¿cómo hace? ¿No? Una empresa formal, un gran supermercado. Porque ¿dónde se centra el control? Yo, por ejemplo, cuando los controles, como yo viví por el colegio de abogados mucho tiempo, ahí tenía yo un apartamento, mi primer apartamento que compré, yo conocí a la gente de Zumba, en las bodegas de Zumba. Yo sabía que allí los bodegueros iban a vender caro, pero yo conseguía harina precocida de maíz, conseguía azúcar, conseguía leche en polvo, conseguía etcétera. Yo me iba para allá y la pagaba cara, pero la conseguía. No tenía que andar atrás de un bachaquero. Conseguía papel sanitario, etcétera, 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 etcétera. Yo vivía por ahí también. Bueno, entonces yo buscaba y yo conseguía, ¿no? Pero tenía que movilizar en mi carro. ¿No? Y no siempre era que conseguía, pero bueno, yo decía, mire, ¿y cuándo la llega? Tal, y uno se hacía amigo del bodeguero y tal, etcétera, ¿no? Eh, yo tenía mi lista de bachaqueros también. Este es el que tiene papel sanitario, este es el que tiene tal cosa, este no le falta esto, ¿no? Entonces, eh, tú te vas adaptando a la situación, pero el que tiene menos recursos, es muy difícil que se adapte a la situación, va a sufrir con todo, va a sufrir con todo. Entonces, el problema macroeconómico es serio y se puede agravar más si volvemos a los controles de precio. Ese era el mensaje que les quería dar en la clase de hoy. Este, mm, el gobierno hace esfuerzos por mantener la situación económica, pero tiene ese problema del déficit fiscal, que ¿quién se lo va a financiar? ¿Quién se lo va a financiar? Porque uno puede vivir del fiado durante mucho tiempo, pero si después no consigue quien le fía a uno, entra en crisis, tiene que cambiar la vida, tiene que ajustarse, ¿no? Y esa es una situación que estamos viviendo, ¿no? Por cierto, alguien me llamaba la atención como han regresado venezolanos, menos de lo que la gente cree que han regresado, pero han regresado. Y algunos están notando ya que otra vez está aumentando el delito, ¿no? No sé si ustedes tienen esa percepción. Los casos de robo, los casos eh, No, claro, en Caracas detuvieron una muchacha y al novio periodista por estar denunciando que había aumentado el hurto de celulares y está preso. bueno, yo tenía un relojito que me regalaron mis hijos, que cuando estaba el robo muy al alto, yo no lo sacaba, después empecé a sacarlo, ¿no? Yo creo que lo voy a tener que volver a guardar, porque yo recuerdo cuando el delito estaba en su pico, que uno salía del edificio administrativo y de repente alguien salía a comprar algo por ahí y regresaba, me robaron el celular, me apuntaron, me amenazaron y tuve que darle el reloj, tuve que darle tal cosa, ¿no? Pero a pleno día, ahí cerca del Hotel Chama, por ahí por esos lados, me decía, pero bueno, uno andaba, bueno, este, y ahora tenemos este problema que es coyuntural, pero que deja muchas vidas destrozadas, ¿no? Bueno, Indira, eh,
Profe, ajá. eh, si vas a poner, Sí, puedo te voy a hacer un habilitar resumen. para compartir pantalla. No sé, tenía unos esquemas para hacerlos en la pizarra, profe. Aquí los tengo, ¿no? Pero sí puedo Colócale, hacer, mentira, que nosotros vemos. ay, con mi Ajá, mira, letrica, pero puedes bueno, compartir, ya va, ahí abajo de la ¿cómo lo función, hago, profe? ya, ábrelo primero, ábrelo, abre lo que vas a exponer, ábrelo. Salte un Ajá, momentico, no te por salgas, ejemplo, sino que no, Muchas no, no. gracias, buen provecho. Por ejemplo, Ah, esto era lo que yo quería hacer. Esto era pero lo eso que iba a lo, hacer en la pizarra. pero no lo tienes no lo tienes en PowerPoint No, ni lo no tienes lo en Word. tengo eso, Bueno, pero porque ya quería va, ¿dónde te hacer lo los guíate gráficos en con la eso, pizarra, profe. No, pero yo y nos escribí. hace una exposición, pues. Guíate con Ok, No, es que eso. me fíjese, dice ir. Me dijo, estás en la bien, procesión, ya sabía que yo no estaba. ya va. Eh, bueno, profe, explico, ¿sí? Lady Valeria, te silencié porque estabas en la Ajá, procesión. En la Doctor, procesión, sí. disculpe. Lo que pasa es que resulta que hoy yo tengo permiso de estudio, ¿verdad? Y entonces me hicieron ir a la procesión y ahorita me llamó la coordinadora que tengo que ir a la oficina. Y Ese es yo le que dije, de profe, la todas Virgen, de mi patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, mano. sí, de la del Perpetuo Socorro. Es que Entonces yo le dije a la doctora, yo doctora, soy disculpe, fiel. pero Yo y yo soy, le dije, disculpe, pero no he podido escuchar la clase porque no estaba en Wi-Fi. Me vine a buscar Wi-Fi y estoy en mi clase y le mandé un capture. O sea, disculpe usted, pero o sea que yo estoy circulando por las redes sociales del pueblo. ya usted es Ah. famoso en las redes sociales de la defensa pública. ¿Ah? Bueno, La ok, procesión se llama, Indira, comienza cuando tú ajá, quieras. ajá, bueno, fíjense, Te yo puedes hice el guiar por lo que análisis, tienes, no hay ningún sí, problema. exacto, profe. Yo hice el análisis y muchachos, ¿verdad? Los que están allí, de lo que es el capítulo 11 y el capítulo 12, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tenían Eh, que exponer contigo? no, profe, me Solamente tú. correspondió sola, sí, ajá, Esos ya son los porque últimos capítulos, ¿no? Del libro. sí, el capítulo 11 y el capítulo 12. Ok, adelante, Ok, pues. entonces, en el Tiene, capítulo, tienen 15 minutos porque yo tengo que entrar ahora a otra reunión. bien, bueno, profe, de alguna manera estos capítulos pues son como el cierre de lo que los autores del libro nos han querido como mostrar para que nosotros entendamos por qué algunos países pues, cada vez son más ricos o pueden mantenerse estables y otros países pues cada vez somos más pobres, ¿verdad? En el capítulo 11, allí los autores, ¿verdad? Del libro, ellos lo que analizan es cómo Inglaterra, ¿verdad?, logró eh, generar que se desarrollaran en ese país, así como en otros países, esas instituciones inclusivas, tanto políticas como económicas, ¿verdad?, que son las que han permitido el desarrollo económico y la prosperidad de esos países. Ellos analizan allí, ¿verdad?, cómo la Revolución Gloriosa de 1688 fue como la base o el cimiento sobre el que luego pudo darse la Revolución Industrial. Y hace mucho énfasis en explicar que fue porque en ese momento ese parlamento que se consolidó allí, de alguna manera en contra del rey, ¿verdad? Que le quitó cierto poder al rey, fue un parlamento pluralista donde nadie se impuso sobre nadie, a pesar de que allí habían unas élites, ¿verdad? Que estaban acostumbradas al monopolio y al tener el poder político y económico. De igual manera, esas élites también aceptaron de alguna manera ser unas élites plurales, ¿verdad? Y eso permitió entonces que se respetara el derecho de propiedad, que disminuyera el monopolio en ese momento, ¿verdad? Entonces, la economía empezó a dinamizarse con ese parlamento pluralista donde todos opinaban, donde nadie se imponía, y entonces apareció en ese momento pues los emprendedores y aparecieron esas tecnologías como la máquina de vapor y las máquinas textiles, y de esa manera pues empezó como ese inicio de un crecimiento sostenible que llegó hasta la revolución industrial, ¿verdad? Y entonces ellos como que concluyen en ese capítulo
que esa situación fue lo que permitió que entonces comenzaran a aparecer instituciones inclusivas allí, ¿verdad? Y que con el tiempo se fueron manteniendo. Ellos, de alguna manera, entonces llaman a esto como ese círculo virtuoso, porque se ha mantenido Inglaterra en ese, porque se ha repetido este círculo, han dejado que en los tiempos históricos se siga repitiendo. Es a lo que ellos llaman el círculo virtuoso, que hablan allí, que entonces es un ciclo de retroalimentación positiva entre instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas, que juntas, ¿verdad? Logran que haya crecimiento económico, que haya prosperidad, que haya estabilidad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, permitiendo que la población, mayor población, sea la beneficiada. Al beneficiarse mayor población, entonces también hay mayor participación de la población, pueden aparecer más instituciones económicas inclusivas, y al haber más instituciones económicas inclusivas y tener el apoyo de estas instituciones políticas, entonces ese crecimiento económico y esa prosperidad pues sigue apareciendo, y así se consolida ese círculo virtuoso, que es el que los autores exponen allí, ¿verdad? Es muy importante entender aquí también que la institución política inclusiva asume como una forma de ser, y la institución económica también asume otra forma de ser, que es lo que permite que permanezca ese círculo virtuoso. Por ejemplo, la institución política limita el poder de las élites, hay un Estado de Derecho, hay una mayor participación de la ciudadanía, se busca la igualdad de oportunidades para todos, ¿verdad? Se busca una centralización del poder, donde realmente el poder político asuma lo que le corresponde como poder político, dejando que las instituciones económicas asuman el tema de la economía, ¿no? Por supuesto, allí no es que están separados, es como lo que explicaba del Parlamento pluralista de la Revolución Gloriosa. Bueno, allí nadie se impone, lo que se llegan es acuerdos que beneficien a ambas partes, ¿no? Entonces esas instituciones económicas, con el apoyo de las instituciones políticas inclusivas, entonces pueden innovar, ¿verdad? Aparece lo que los autores llaman la destrucción creativa, que es, bueno, aparece algo nuevo que acaba con lo viejo, pero para mejorar, no para controlar o no dejar que se avance, ¿verdad? Hay mayor inversión, hay una distribución más equitativa de los recursos, y aparecen también esos mercados inclusivos que se fundamentan en reglas de juego bien específicas y en oportunidades económicas, que viene siendo pues el libre mercado, ¿verdad? Este es como el círculo virtuoso, lo que se pudiera alcanzar con esa retroalimentación positiva entre instituciones políticas, pero inclusivas, e instituciones económicas inclusivas. Ahora, el capítulo 12, pues ellos lo que hacen es explicar entonces cómo hay un círculo vicioso en esos países que no avanzan y que no salen de la pobreza y de su desarrollo. Y es porque prácticamente ocurre allí todo lo contrario a lo que pues, traté de explicar en este momento. Ese círculo vicioso, más que todo, se fundamenta en que hay un absolutismo del poder, ¿verdad? Sea a nivel político o a nivel económico, y el gobierno, ¿verdad? Tampoco logra ¿cómo lo dijera? No logra que haya una centralización de poder como se quiere, ¿no? Fíjese, por ejemplo, ¿qué dicen qué ejemplos colocan los autores allí, ¿verdad? Por ejemplo, en España, ¿verdad? En España, instituciones extractivas que bloquearon el desarrollo económico, que no permitieron que aparecieran otro tipo de instituciones económicas, ¿verdad? Por ejemplo, en Austria, Hungría, Rusia, allí el absolutismo lo que hacía era no permitir la destrucción creativa, sino el mismo, un mismo grupo dueño de todo, o sea, dueño de las ideas, de lo que se podía innovar, de lo que se podía hacer. Sí había creatividad, pero no dejaba que otros intervinieran o también participaran en esa actividad.
En China, la dinastía en ese momento, la dinastía Ming y la Qing, prohibieron el comercio internacional. Y de alguna manera, este círculo vicioso relacionado con el absolutismo es porque esas personas pues no quieren perder el poder político que tienen. O sea, les preocupa una desestabilización política y entonces priorizan eso en función del desarrollo, la prosperidad, la mejora para el pueblo en general, ¿no? Entonces, esa centralización política, ¿no? Lo que se busca es que el Estado, en el caso del círculo vicioso, el Estado pues no asume lo que le corresponde en cuanto al Estado de Derecho, el orden, desde un punto de vista equitativo, sino solamente pensando en no perder el poder político. Y las instituciones extractivas, pues entonces terminan en élites que están cuidando pues lo que tienen. Y como no hay un apoyo ni hay una relación tampoco con el Estado, entonces se genera este círculo vicioso donde pues hay pobreza y subdesarrollo. Quienes se benefician en este círculo vicioso son solamente esa población que pasa a ser élite o parte de la élite o de los que tienen acceso a los beneficios. Esto favorece que esas instituciones económicas extractivas sigan estando allí presentes, sigan actuando, y por lo tanto, pues sigue entonces el círculo vicioso de más pobreza, no hay estabilidad económica, no hay, no se puede avanzar, ¿verdad? En el caso del círculo vicioso, las instituciones políticas extractivas limitan el Estado de Derecho, se caracteriza principalmente porque limitan el Estado de Derecho y hay abuso de poder político. Y en el caso de las instituciones extractivas, entonces esas instituciones están en manos de pequeñas élites que generalmente esas mismas élites también forman parte de las instituciones políticas. No hay inversión, no hay innovación, porque lo que se quiere es, bueno, tener el poder político y económico. Entonces, estos son como los círculos a los que se enfrentan los países, ¿verdad? Lo que de alguna manera pienso yo que se permite, porque creo que nosotros de alguna manera pues también permitimos, ¿verdad? El pueblo permite que estas situaciones se presenten, pero a veces, no sé, mi pregunta sería, a veces pienso, no sé, entiendo los sistemas políticos, ¿no? Profe, entiendo el sistema capitalista, el sistema socialista, el sistema comunista, pero nosotros, por lo que hemos hablado en las clases, ¿no? A veces creo que no necesariamente tiene que ser el sistema político visto como comunista, socialista o capitalista, sino son realmente cómo se organizan esas instituciones, ¿verdad? Inclusivas para que el país se desarrolle, porque bueno, pienso que hay países con sistemas políticos capitalistas donde hay mucha pobreza, donde no hay igualdad de oportunidades, pero también tenemos países que pudiéramos decir que son socialistas o que son comunistas, entre comillas, donde hay más desarrollo, hay más oportunidades. Entonces creo que si nuestros políticos y nuestros económicos, la gente de la economía, entendiera, no sé, lo que dice este libro, porque creo que de alguna manera la economía es lo que concluyo yo con este libro, ¿no? La economía pues es la que mueve todo. Realmente las decisiones que toma un país para el desarrollo son decisiones económicas, evidentemente si lo analizamos desde el punto de vista de este libro de Asimov. No sé, alguna pregunta, si me di a entender, ustedes me dirán. Bueno, yo vuelvo a lo que he dicho en otras clases. ¿Por qué se dio la revolución industrial en Gran Bretaña, Inglaterra, y no se dio en otro país de Europa? Y la revolución gloriosa es el gran cambio institucional. El gran cambio institucional, ¿por qué? Porque permitió quitarle poderes al rey, que el parlamento hiciera las leyes, un parlamento que era más plural y donde clases emergentes, los artesanos,
los industriales emergentes pudieron participar de ese parlamento y es donde surge la ley de patentes, que es la que incentiva la innovación, el garantizar el derecho de propiedad de la patente, que te da un monopolio por una un determinado tiempo para que explotes esa innovación. Entonces, es allí donde surgen las grandes innovaciones que luego se expanden hacia otros países, ¿no? Y genera otras revoluciones también. La Revolución Francesa, por ejemplo, y cambios institucionales, ¿no? Eh, bueno, yo en un momento tengo que entrar a otra reunión, eh, pero con esto culminamos lo del libro de por qué fracasan los países. Fíjense que cumplimos la meta, ¿no? Pero está allí, el libro lo tienen ustedes, lo pueden releer. Yo siempre lo releo, algunas cosas. Eh, el tema institucional es muy importante. Como en este curso hay mucho abogado, pues creo que esa combinación de derecho y economía que tiene el libro, eh, que son leyes, son instituciones, son reglas de juego, son normas, indica pues que el papel que tiene la prevalencia de esas instituciones, la prevalencia del Estado de Derecho, una economía. Sin eso tú no puedes funcionar. O sea, vas a tener siempre limitaciones. Incluso, a pesar de todas las reformas que ha hecho China, que pasa de un régimen socialista, comunista, etcétera, a una economía de mercado. Recuerden que les mandé una lectura, ¿no? Sobre, Sí, eh, que está en inglés, la lectura esa sobre cómo China produjo sus reformas económicas en el sector agrícola y le permitió pasar de una situación de escasez, de una economía de controles de precios, etcétera, a una economía que ahora pues eh, tiene más producción agrícola y tiene más seguridad alimentaria. Y es una economía más abierta al mundo, es decir, que importa, ¿no? Cuando China comienza a crecer, parte de esa oferta agrícola es que China irrumpe en los mercados, tiene dinero, empieza a crecer la economía, los mercados fijan los precios y China comienza a importar grandes cantidades de todo, de carnes, de soya, de maíz, de todas las commodities agrícolas que ellos no podían producir suficientemente, ¿no? Entonces, esa demanda de China, un país que hoy en día tiene 1.400 millones de habitantes, es el segundo más poblado del planeta, el primero es la India, para que sepan, ¿no? Poquito más. Eh, bueno, esa demanda influye en los mercados mundiales de commodities y es uno de los factores que hace que los precios se vayan arriba. No es el único, pero es un factor muy importante. De todos modos, los autores allí dejan, bueno, eh, supóngase que Cuba empieza a hacer reformas económicas pro mercado. El primer impacto es muy fuerte, es como una función de producción en la primera etapa de rendimientos crecientes. Fíjense, estoy recordando las cosas que dijimos al inicio del curso. Pero si no sigue con las reformas, llega un momento en que puede estancarse. Claro, están las reformas que ellos pueden hacer y están también los eventos que suceden en el mundo, que también influyen sobre tu futuro, ¿no? Fíjense, nadie se esperaba que un gobierno republicano hiciera lo que está haciendo en materia económica, que es negar todo lo que ellos dijeron en el pasado, el libre mercado. Por lo que está haciendo Trump es este, una política de protección del mercado norteamericano a través de los aranceles, que es un impuesto a la importación, para hacer que más competitivos los productos norteamericanos, pero no porque sean más eficientes, sino porque gracias al arancel se van a hacer más baratos, se pueden hacer más baratos que el producto importado. Eso genera ineficiencia económica. Esa fue la,
uno de los lemas más importantes del Partido Republicano, la libertad de mercado, y ahora lo está echando para Hay un atrás control. y está, y está trastocando pues toda la economía mundial. Bueno, mire, no, chévere. eh, Vamos a ver si la próxima semana tenemos clase presencial. Estamos ya finalizando, estamos ya en la parte de políticas. Este, nos estaremos comunicando. Por ahora lean el capítulo 5 del libro de Manchi, ¿no? Está muy bien, pues. Bueno, muy bien, profe. Ajá. Y Gracias, profesor. no se nos olvide inscribirse en el seminario del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, ¿no? Ahí hay temas que son importantes para ustedes. Y puede ser un Bien. complemento a este curso, porque no me va a dar tiempo para muchas cosas. Capítulo 5 del libro de Manquio, Lady. Capítulo 5 del libro de Manquio. Capítulo 5 del libro de Manquio. ¿Oyes? Sí. Ok, ok. Bueno, entonces, hasta pronto, pues. Hasta pronto, profesor. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Ah, profe. Hasta luego. ah, Gracias, profesor. bueno, ah.